Hola, sean bienvenidos a Delta. En el video de hoy vamos a ver los circuitos con la ley de Ohm. Para empezar, vamos a analizar dos tipos de circuitos, los cuales pueden ser en serie y en paralelo. Como podremos ver, aquí tengo las fórmulas para circuito en serie, donde tomaremos en cuenta el voltaje total, la intensidad y la resistencia total. Aquí podemos ver el primer circuito. El circuito que es en serie, vamos a hacer un análisis, como podemos ver aquí, para sacar la intensidad total, pues aquí, como es en serie, la intensidad es constante, por lo cual la intensidad en la resistencia 1 es igual a la intensidad que va a pasar por la resistencia 2 y a su vez es igual a la intensidad que va a pasar por la resistencia 3. Por tanto, ¿qué valor de la intensidad total nos queda? Pues bueno, la puse de este lado. Para poder calcular la intensidad, vamos a utilizar la ley de Ohm. Como ya habíamos dicho anteriormente, la ley de Ohm era VIR. Voy a escribirlo así, no soy tan bueno. VIR, supongamos que está bien escrito. Y buscamos la intensidad, la tapamos, nos queda voltaje sobre la resistencia. Muy bien, entonces aquí nos quedarían 12 voltios sobre 12 ohmios. Aquí tenemos 12 voltios de la batería y si checamos las resistencias, serían 2 ohms más 4 más 6, que la resistencia total es la suma de las resistencias cuando contamos con un circuito en serie, lo cual nos va a dar 12 ohms. Entonces calculamos aquí la intensidad que nos da un ampere. Lo tomaremos como un ampere. Muy bien. El voltaje total es el voltaje total que circula por cada uno de los elementos que tenemos aquí en el circuito, que en este caso nos tiene que dar 12 voltios. Para calcular cada voltaje en cada resistor, como podremos ver aquí, será indispensable utilizar la ley de Ohm, como lo hemos visto anteriormente, VIR. No soy tan bueno dibujando con el ratón. Estamos buscando lo que es voltaje. Tapamos el voltaje y nos queda que es la intensidad por la resistencia. En este caso, como estamos hablando en especial de cada una de las resistencias, pues será por el valor de la resistencia. En este caso, la intensidad 1 por la resistencia 1. Y como aquí la intensidad es igual en todas, pues sería un ampere. Un ampere que va a multiplicar a la resistencia 1, que son 2 ohms. Por lo cual, el voltaje 1 nos va a dar 2 voltios. Aplica para lo mismo. Un ampere por la resistencia 2, que es 4, nos daría 4 voltios. Pasa lo mismo con la 3. La intensidad 3, que es un ampere, por la resistencia 3, que nos daría 6 voltios. Y como pudimos ver en este lado que el voltaje total es la suma de las 3, estas nos estarían dando 12 voltios. Muy bien. Y así es como se puede resolver esta clase de circuitos con la ley de Ohm. Ahora muy bien. Vamos a analizar aquí el circuito en paralelo. Como podremos ver, tenemos aquí el voltaje total, que ahora, a diferencia del circuito en serie, el circuito en paralelo tiene el voltaje constante.
Esto quiere decir que en cada resistor contaremos con el mismo nivel de voltaje. La intensidad es la suma de cada de cada intensidad de cada resistencia. En este caso, la resistencia total se mide un poco diferente. Voy a cambiar el color a un azul. Muy bien. Vamos a ver aquí. La intensidad total la vamos a medir de la siguiente manera. Aquí lo que podemos ver es que el voltaje pasa igual por todas las resistencias. Entonces nos da aquí que son 24 voltios en cada una. Ese es nuestro voltaje total. Ahora, ya que tenemos nuestro voltaje total, tenemos que sacar nuestra resistencia total, la cual sería 1 sobre 1 sobre la resistencia 1. Bien, que sería 1 sobre 15, más 1 sobre la resistencia 2, que sería 12, más 1 sobre la resistencia 10. Hay que tener mucho cuidado cuando se haga esta operación en la calculadora. Y este resultado nos tiene que dar 4 ohms. Compruébalo. Bien. Entonces resistencia total nos va a dar 4 ohmios. Muy bien. Ahora vamos a tomar la intensidad total. La intensidad total, aplicando la ley de Ohm, como ya se los había comentado, es VIR. Entonces vamos a buscar la intensidad. Tapamos la intensidad, que es lo que estamos buscando, y nos va a quedar que intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Muy bien. Muy bien. Voy a borrar esto. Tal vez ustedes no vean lo mismo que yo. Ok, estamos bien. Muy bien, entonces tenemos que es el voltaje sobre la resistencia total. Entonces tenemos 24 voltios sobre la resistencia total que nos dio 4 ohmios. Esto nos queda con una intensidad de 6 amperes. Muy bien, entonces tenemos que la intensidad total es de 6 amperes. Muy bien, pero ahora yo quiero conocer cuál es la intensidad en cada uno de los resistores. Intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3. Hacemos lo mismo que con la ley de Ohm. Lo vuelvo a dibujar aquí. Disculpen por los dibujos, no soy tan bueno. Con el ratón, beer. Beer, yo me lo aprendí como beer de cerveza, o muchos se lo pueden aprender como viva la reina Isabel. Hay formas de aprendérselo de memoria. Muy bien. Entonces, queremos la intensidad, tapamos la intensidad y nos queda que es el voltaje sobre la resistencia. Entonces, aquí tenemos que es el voltaje en todas es 24 voltios, porque en un circuito en paralelo el voltaje es constante. Entonces, entre cada una de las resistencias, en este caso, el de la resistencia 1, que sería 24 voltios sobre 15 ohmios. Y esto nos da un valor de 1.6 amperes. Bien, en el intensidad 2 sería 24 voltios sobre 12 ohmios. Eso nos da 2 amperes. Ahora veamos la intensidad 3. Esta nos queda como 24 voltios sobre 10 ohmios. Este nos da un voltaje de 2.4 amperes. Muy bien. Dicho y hecho, podremos continuar.
Muy bien, ahora que estamos en un programa llamado Circuit Wizard, podremos checar los valores calculados. En este caso, si pongo el mouse sobre la batería, nos dice que es un valor de 12 voltios. El voltaje que nos está arrojando es de 11.88 voltios, muy cerca a los 12. Y la corriente que se supone que calculamos a 1 amper nos da 990.10 miliamperes. Muy bien, se acerca, estamos en lo correcto. En la resistencia 1 podemos ver que la corriente que pasa es de 1 amper, como ya lo habíamos hablado. La cuestión de la potencia lo vamos a ver en el siguiente video, en el cual vamos a hablar sobre la ley de potencia, que es también muy interesante. Como podemos ver, en cada resistencia nos da un valor aproximado de 1 amper. ¿Qué pasa cuando nos acercamos aquí al de los 24 voltios, el circuito en paralelo? Muy bien, el voltaje nos da 22.64 voltios y la corriente nos da de 5.66. La calculamos y nos dio 6. Es un valor muy acertado. No todos los programas son tan buenos, o tan precisos con los cálculos, pero estamos bien. La corriente es de 1.51 y nos dio 1.6. Aquí nos da de corriente 1.89 y nos dio 2 amperes. Y en la última son 2.4 lo que nos dio, y aquí dice 2.26 amperes. Muy bien, si les gustó el video, les voy a pedir que me apoyen. Yo soy Delta y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias, dale tu like y no olvides suscribirte.